Hola, muy buenas tardes, asesor y compañeros. Mi nombre es Gil Eduardo Cruz Torres y actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Civil. El nombre del reto es el reto 4. ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción hipotecario? El nombre de mi asesor es Gerardo Esparza Rubio. Ya mencioné mi nombre, Gil Eduardo Cruz Torres. El número de mi matrícula es 2103-2649. Y la fecha actual del día de hoy es el 18 de agosto del 24. A continuación le vamos a dar respuestas de desarrollo a los planteamientos. Dice: aspectos más relevantes del juicio de estado de interdicción del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y del Estado de Guanajuato. Respecto al Estado de Guanajuato, los aspectos más relevantes dentro del juicio del estado de interdicción son: este tipo de juicio lo puede pedir el cónyuge, los presuntos herederos legítimos o el MP, Ministerio Público. La declaración del estado de interdicción será mediante el juicio del peticionario y un titular interino. De la misma manera, se emplazará al supuestamente interdicto. El juez, antes de hacer la designación del tutor interino, girará oficio del registrador público, donde se declarará el estado de interdicción. A falta del tutor autodesignado, se nombrará tutor interino a una de las personas siguientes: cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos del presunto incapacitado. Uno de los aspectos más relevantes dentro de este juicio, es el estado de interdicción puede probarse por los medios de prueba reconocidos, todos los medios de prueba reconocidos en este código. Para el caso de la demencia se requiere al menos 2 dictámenes que coincidan y que los presente el peticionario por el tutor interino y, en su caso, por el presunto interdicto, emitidos preferentemente por médicos alienistas. Bueno, y proseguimos con las partes fundamentales del juicio del estado de interdicción del estado de Tamaulipas. Y a continuación le vamos a dar paso al artículo 568 del mismo juicio. 568, que a continuación se describe así: la demanda que se presenta con objeto de obtener la declaración de incapacidad e interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y de habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, deberán contener los siguientes datos, no sin antes mencionar que en este código dicho juicio lleva por nombre interdicción e inhabilitación. Y los requisitos que se mencionaron en el artículo anterior deben ser: nombre, edad, domicilio, estado civil actual de residencia del presunto incapacitado, nombre, apellido y residencia del cónyuge, parientes dentro del 4º grado, y nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita, los hechos que dan motivo a la demanda, diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, acompañado del certificado o certificados respectivos. Son algunos de los aspectos de los requisitos y aspectos relevantes dentro del código, dentro del mismo juicio. Y a continuación le daremos paso al artículo 569 del mismo juicio, la interdicción. Dice: recibida la demanda, el juez dispondrá de lo siguiente: que se notifique al Ministerio Público nombrar al incapacitado en tutor interino, que se designará por su orden para tal efecto el cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no los hubiere, se nombrarán personas de reconocida honorabilidad, igualmente como lo menciona el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, que además no tenga relación de amistad o comunidad de interés con el promovente. Artículo 570. Hay mucha más información y mucho más contenido dentro de los mismos artículos que forman parte del juicio de interdicción e inhabilitación del juicio de declaración de interdicción del estado de Tamaulipas, pero le vamos a dar lectura a lo más relevante dentro de
El siguiente es artículo 570, perdón. Si por algún motivo el juez no hiciese cumplimiento oportuno a lo establecido en la fracción 2 del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción o inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista resolución estableciendo el estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. Vamos a alargar un poco el video. En las instrucciones nos mencionaban que el video debería de durar 5 minutos, pero en este caso pues lo vamos a alargar, espero no haya problema. A continuación le vamos a dar lectura al artículo 577 del mismo juicio, y es una parte que me parece muy importante dentro del mismo, ya que se menciona que el que promueva dolosamente el juicio de interdicción, independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause al supuesto incapaz, y que se le impondrá además la multa hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y por último, el artículo 578 del juicio de interdicción e inhabilitación del mismo código, los gastos que ocasione el procedimiento serán pagados con cargo del patrimonio del incapacitado, o si no los hay, al del promovente. Si no los paga a cuenta del incapacitado, se harán los cargos a favor del promovente. A continuación le vamos a dar, vamos a analizar y a mencionar las partes fundamentales. Se nos pidieron dos juicios especiales, aparte de lo que ya hemos leído, dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Y el primero sería el juicio hipotecario, que se menciona que se tramitarán en el juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. Presentado el escrito de demanda acompañado del documento respectivo, el juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por el artículo anterior, dictará auto entrada a la demanda y admitiendo la vía hipotecaria. El siguiente aspecto fundamental es el avalúo de la finca hipotecada. Se practicará conforme a las reglas para que el de inmueble en la ejecución forzosa, pero podrá iniciarse desde que se notifique al deudor de la demanda. No será válido el convenio sobre el avalúo cuando el precio se fije antes de que se exige la deuda. De exigirse la deuda, el convenio posterior no puede perjudicar los derechos del tercero. Y por último, se debe de mencionar que si el supervisor revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente el remate, luego que vuelvan los autos al juzgado de su origen, se mandará a cancelar el registro de la cédula hipotecaria. Si comenzando el juicio se presentan algunos acreedores hipotecarios, se procederá conforme a las reglas de los concursos de acreedores hipotecarios. Y por último le vamos a dar también lectura introducción al juicio de desahucio. Desahucio también perteneciente al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local, a falta de pago de 2 o más mensualidades de renta, en lo conducente que se aplicarán las reglas del juicio sumario. Con la demanda se acompañará el contrato escrito de arrendamiento, cuando ello fuera necesario para la validez del acto, conforme al Código Civil, y los recibos de renta insoluto. En caso de no ser necesario el contrato escrito, se justificará la existencia del mismo por medio de información testimonial, prueba documental o cualquier otra
o cualquier otra bastante, hablando de las pruebas, que se recibirá como medio preparatorio al juicio. Simultáneamente con el desahucio, podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y de las que sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento. Puede promover el desahucio los que tengan la posesión real de la finca o título del dueño, eso perteneciente al artículo 544 del mismo juicio y código, de usufructos o de cualquier otro que les dé derecho a disfrutarla, a sus causahabientes, así como al apoderado del que se deja mencionados. Y por último vamos a dar lectura al artículo 555 del mismo juicio y código, que establece que tratándose de cosas muebles que sean materia de contrato de alquiler, la providencia se reducirá a la entrega de la cosa alquilada. Bueno, y por fin le vamos a dar paso a la conclusión del video. Por mi parte es todo y muchas gracias.